En sí, el tema que vamos a empezar a revisar hoy son este segundo grupo de diseños, los diseños multifactoriales o diseños factoriales, que también se suelen denominar así. ¿Cuándo son útiles estos diseños? Pues estos diseños, como lo vemos en la esfera central de la figura que está en la parte derecha de la diapositiva, dice que son útiles para estudiar el efecto de varios factores sobre la respuesta. Ya cuando en el caso anterior no me interesaba evaluar el efecto de los factores, sino el efecto de los tratamientos, porque solamente teníamos un solo factor. Aquí ya empezamos a considerar el efecto de varios factores, de por lo menos dos o más factores. Es decir, ya empezamos a hablar de que ya al menos existen dos factores principales que tienen efectos principales, ¿sí? Que es una de las definiciones que vemos en la parte izquierda de la diapositiva. Encontramos aquí efecto principal. ¿Qué es el efecto principal? Pues es el efecto de los factores, digamos así, de manera individual. Entonces vamos a considerar el mismo ejemplo que les di ahorita de evaluar la temperatura sobre el crecimiento del microorganismo. Pero resulta que la temperatura no es el único factor que afecta al crecimiento de un microorganismo. También hay factores adicionales que tienen esos efectos. ¿Cuáles son? Sabemos pues ya por el campo de estudio nosotros que el pH, la actividad de agua, también son factores que tienen efectos. Y son efectos que se pueden considerar también principales. Entonces aquí ya podríamos empezar a construir ese tipo de diseños considerando que ya no solamente la temperatura es el factor que va a tener efectos sobre el crecimiento, sino también el pH y la actividad de agua van a ser factores que van a presentar ese tipo de efectos. Cuando hablamos de estos efectos principales, entonces como si yo solamente tomase el efecto de la temperatura solito, lo mido de manera individual, tomo el pH, evalúo el efecto individual del pH y tomo la actividad de agua y evalúo el efecto principal de la actividad de agua, solitos. Pero también empezamos a hablar de los efectos de interacción. Entonces, la forma como el pH y la actividad de agua influyen sobre el crecimiento. El pH y la temperatura influyen sobre el crecimiento, la actividad de agua y la temperatura influyen sobre el crecimiento y la combinación de los tres factores influyen en el crecimiento. Entonces ya interacciones. ¿Qué es lo que ocurre en algunos casos? Cuando yo tengo, por ejemplo, vamos a evaluar la temperatura, una temperatura de 10 y 40 grados, puede ocurrir que cuando la temperatura está en el nivel bajo de 10 grados, el pH no tenga efecto, o uno no observe un efecto significativo del pH. Pero cuando la temperatura incrementa a 40, el efecto del pH se potencializa. ¿Sí? Entonces el pH ya empieza a presentar efectos. Eso es lo que nosotros a veces también conocemos como efectos de interacciones. Los efectos de cómo un factor hace que el otro también tenga efectos. Entonces, en los diseños multifactoriales vamos a estudiar los efectos principales y los efectos secundarios, que serían los efectos de interacción. ¿Ok? Hasta ahí esos dos conceptos. Porque aquí aparecen también otra serie de conceptos. Dice que los factores también pueden ser de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo, porque también puedo medir esos efectos. Cuando hablamos, por ejemplo, de los efectos cuantitativos, es el ejemplo que yo les estaba dando ahorita. Vamos a hablar cómo la temperatura afecta el crecimiento y lo sitúo en un nivel de 10 grados, que sería el nivel más bajo, y 40, que sería el nivel más alto. Tenemos una representación numérica. Pero, por ejemplo, también podríamos pensar que el medio cultivo tiene efecto sobre el crecimiento del microorganismo. Y el medio cultivo, en este caso, podríamos utilizar, por ejemplo, un medio cultivo, ¿cuál es de esos genéricos? Un SPC, ¿sí? Es un medio estándar para crecimiento. Podría utilizar un agar BHI y el nutritivo, ¿sí? Entonces ahí tendríamos un factor, que en este caso sería el medio cultivo, pero es un factor cualitativo, porque no le he dado ningún valor. Estoy hablando de tres diferentes tipos de medios de cultivo, pero no adoptan un valor numérico, sino es un atributo de cualidad, una cualidad.
nutritivo, VHI y SPC. Entonces los factores también se pueden, los que podemos empezar a evaluar aquí pueden ser de tipos cualitativos y de tipos cuantitativos. Para términos del análisis estadístico, pues esos factores cualitativos ya después les puedo dar una denominación. Entonces, por ejemplo, al nutritivo le puedo colocar como el valor 1, al VHI le puedo colocar 2 y al SPC le puedo colocar un valor de 3 para poder hacer el análisis estadístico. ¿Sí? Pero aquí tendríamos esos factores que pueden entrar a interactuar entre una respuesta. Encontramos también otro criterio que dice ahí el arreglo factorial. El arreglo factorial, pues ahorita se los voy a entrar a explicar aquí también cuando empecemos a escribir un poquitico más cada uno de estos diseños multifactoriales. Pero básicamente el arreglo factorial consiste en la combinación de los tratamientos y los niveles. ¿Sí? Y en la parte superior de la gráfica aparece un circulito naranja, dice diseños factoriales 2K. Y luego en gris, diseños factoriales 3K, y después dice los diseños fraccionados 2KP, y aquí me faltaría incluir los 3KP, menos P, perdón. Este tipo de notación que aparece aquí, de 2K o 3K, es la notación científica que se utiliza para representar los diseños factoriales. Me dan una idea de cuál es el tipo de arreglo factorial que voy a hacer. Cuando hablamos de los diseños factoriales 2K, o bueno, estos diseños factoriales de 2K se refieren a aquellos estudios factoriales en los cuales yo voy a evaluar dos niveles, es decir, la base. Vamos a ver si la proyecto aquí ya completa. Esta basecita que aparece 2K, y vamos a escribir aquí. Perdón, fui rojo. El diseño 2K, ¿qué me representa? En este tipo de notación, la base me está representando el nivel o el número de niveles que voy a probar para cada factor. ¿Sí? Y el K me representa el número de, en este caso, factores. Bueno, es más fácil escribir en la tablet que aquí en la diapositiva. Número de factores. Entonces el diseño factorial 2K, en el ejemplo que yo les di hace ratico, entonces si queremos evaluar el efecto de la temperatura, el efecto del pH y el efecto de la actividad de agua, tendríamos tres factores. Pero cada uno de esos factores yo los puedo definir con diferentes niveles. Yo puedo colocar la temperatura, entonces se va a dar una temperatura de 10 y 40 grados, el pH de 5 y 7, y la actividad de agua de 0,95 y 0,99. ¿Sí? Ese sería un tipo de diseño experimental de 2K. Pero en este caso lo que vendríamos a representarlo, a escribirlo es como un diseño de 2 a la 3. Porque tendríamos tres factores, que es la temperatura, el pH y la actividad de agua, definidos con dos niveles. ¿Sí? Ese es el tipo de diseños factoriales 2K. En consecuencia, los factoriales 3K, pues me representan aquellos diseños factoriales que yo utilizo tres niveles para cada uno de los factores que estoy evaluando. ¿Cuándo empleo el 2K y cuándo emplearía el 3K? Acuerden que cuando hablamos del 3K o diseños con tres niveles, son diseños que nosotros utilizamos cuando sospechamos que la respuesta que estamos evaluando no es una respuesta lineal o no responde de forma lineal. Sí, vamos a cambiarnos a nuestro tablerito. Bueno, aquí es mucho más fácil la escritura. Entonces, en el caso anterior, cuando hablamos de esos niveles de 2K o factoriales 2K, es que estos factoriales se pueden utilizar cuando yo sospecho o defino la respuesta de un microorganismo es de forma lineal. La variación en la respuesta es lineal al efecto de los factores. La matriz que más o menos, bueno, vamos a colocar aquí un ejemplo para ese tipo de diseños 2K y ahorita volvemos a retomar los 3K.
Diseño 2K, inicialmente queríamos evaluar el efecto de la temperatura, el efecto del pH y el efecto de la actividad de agua. Y la temperatura, yo les decía que en este caso, este tipo de diseños, como es 2K, indica que cada uno de los factores yo los voy a definir con dos niveles. Vamos a colocar aquí la notación numérica, no la notación que empleamos en diseño. 10 y 40 grados, el pH, el ejemplo de ahora 5 y 7, y la actividad de agua 0,95 y 0,99. ¿Sí? Recordemos que esta matriz yo la puedo representar con otra notación. Es que yo puedo volver a tomar la misma temperatura, el pH y la actividad de agua y definirlo como menos 1 y 1, menos 1 y 1, menos 1 y 1. ¿Sí? Es la misma representación, solo que en la una estoy utilizando ya el valor que adopta el nivel de cada uno de los tratamientos y en el otro estoy utilizando la anotación que nosotros empleamos normalmente en nuestros estudios experimentales o en estadística para poder hacer el análisis de los datos. En este tipo de diseños factoriales 2K, o el diseño que acabo de dibujar aquí, vendría a ser un diseño que yo lo puedo representar científicamente como un diseño de tipo 2 a la 3. El diseño de 2 a la 3 que me representa en este caso, que yo tengo un experimento en el cual voy a evaluar el efecto de 3 factores, cada uno situado con 2 niveles. Y por lo tanto, el número de tratamientos que yo voy a ejecutar en este tipo de experimentos factoriales de 2K, en este caso pues sería el 2K a la 3, es de 8 tratamientos. ¿Estos tratamientos cuáles son? Pues vendría a ser la combinación de los diferentes factores que tenemos aquí arriba, de esos 3 factores. Pues que aquí lo estamos representando, el primer 2 me representaría, por ejemplo, la temperatura. El segundo factor, o el segundo 2 me estaría representando el pH. Y el tercer 2 me estaría representando la actividad de agua. Cuando yo los combino, pues evalúo el efecto de la temperatura, el pH y la actividad de agua, voy a tener un total, una combinación de 8 factores posibles. ¿De dónde sale eso? Pues vamos a hacerlo de una manera un poco más esquemática. Vamos a colocar por aquí la temperatura. Y la temperatura hemos dicho que se puede definir con dos niveles, 10 grados y 40 grados. El segundo factor que voy a estudiar es el pH. Y el pH lo hemos definido como un pH de 5 y un pH de 7. Entonces quiere decir que aquí puede haber una combinación, también temperatura de 40, pH 5 y pH 7. Podemos tener una interacción de la temperatura con un pH 5 y la temperatura con pH 7. Lo mismo la temperatura de 40 grados con un pH 5 y con pH 7. Profe, ¿Sí? esto no entendí por qué en temperatura solamente coloca 10 y 40 por la máxima y la mínima o por qué. Sí, porque estamos, en este ¿Dónde queda el caso, 20 y 30? el 2030 no lo estamos evaluando porque este es un tipo de diseño factorial de 2 a la K. ¿Sí? Es decir, en este Mm, tipo de diseño solamente tenemos dos niveles para cada uno de los factores que vamos a estudiar. Un nivel bajo y un nivel alto. Entonces, si te das cuenta, aquí en la temperatura tenemos el nivel bajo es el de 10 y el más alto es el de 40. Yo todavía no estoy hablando ni 20 ni 30. ¿Sí? Solamente dos niveles. ah, Lo mismo con el pH. Te das cuenta que el ok. pH también tenemos dos niveles, 5 y 7. ¿Sí? Ujú. Y luego nos faltaría también Mm, evaluar la actividad de agua. Recuerden que la actividad de agua entonces también la hemos definido con dos niveles. Una actividad de agua de 0,95, pues se parece un 4. Y una actividad de agua de 0,90. ¿Sí? Pero esta combinación de actividad de agua de 0,95 también la puedo evaluar cuando el pH está a 5. Entonces tendríamos esa interacción también. Entonces, voy a dejar de momento ese tipo de combinación para explicar ahí entonces lo que estamos haciendo. En este momento yo ya tengo
un primer tratamiento, o más que tratamiento sería sí, uno de los tratamientos, que sería el de la temperatura de 10 grados. Esta es la ruta que estoy usando, temperatura de 10 grados. Es decir, en este caso yo podría tomar el microorganismo y lo voy a poner a crecer en un medio de cultivo, en un caldo líquido. Puede ser también en un caldo BHI, que es como el que presenta los mejores requerimientos a veces nutricionales para el crecimiento. Y ese caldito lo voy a incubar a 10 grados. Pero adicionalmente a eso también el caldo va a tener un pH de 5 y se le va a adicionar algún soluto de tal forma que la actividad de agua sea de 0,95. Entonces este sería el primer tratamiento. También podemos evaluar el efecto de la temperatura de 10 grados con pH 5, pero ahora me voy y modifico la actividad agua de 0,90. Vendría a ser el segundo tratamiento. Me falta construir los demás tratamientos. También tendríamos el efecto de la temperatura de 10 grados, pH 7, una actividad agua de 0,95. 10 grados, pH 7 y actividad agua de 0,90. ¿Sí? Tendríamos ahí el tercer y cuarto tratamiento. Y finalmente evaluaríamos también ahora el efecto de la temperatura ya no de 10 sino de 40 grados con pH 5 para una actividad agua de 0,95, una actividad agua de 0,90. Ahí tendríamos el tratamiento 5, perdón, y el tratamiento 6. Y finalmente la de 40 grados, pH 7, actividad agua de 0,95 y modificamos la actividad agua de 0,90. Y ahí tendríamos los otros tratamientos, 7 y 8. Eso es más o menos lo que me estaría representando a mí el diseño factorial de 2 a la 3. 2 por 2 por 2. Y al final de eso, entonces, pues hablamos de 8 tratamientos diferentes. Esos 8 tratamientos son la combinación que resulta de probar cada uno de los factores con cada uno de los niveles. ¿Sí? Estos serían lo que nosotros denominaríamos los efectos principales. Aquí todavía me falta hablar también de algunos efectos de interacción, que sería ya la combinación, por ejemplo, de cuando tenemos estos 3 factores, yo podría evaluar efecto combinado del pH con la actividad de agua, el pH con la temperatura, ¿cuál me falta ahí? La actividad de agua de la temperatura, y podríamos evaluar también el efecto de la actividad de agua por la temperatura, por el pH. Y evaluar individualmente cada uno de los factores. Eso se hace ya cuando estamos construyendo, cuando hacemos el análisis estadístico, que nosotros recurrimos al análisis de varianza. El análisis de varianza, pues esta técnica tiene la capacidad de evaluar a mí los efectos principales, es decir, los efectos, él mide el efecto solito, cómo la temperatura afecta el crecimiento, cómo el pH solito afecta también el crecimiento y cómo la actividad agua solito afecta el crecimiento. Pero también me mide la interacción doble, es decir, la combinación de temperatura pH, temperatura A sub W y pH A sub W. Y eventualmente también podría evaluar el efecto de la interacción triple o el efecto terciario, pero normalmente cuando estamos haciendo este tipo de experimentos multifactoriales, nosotros nunca recurrimos, obviamente nunca se evalúa este efecto de todos los factores al tiempo, porque esto puede generar confusión o puede generar caos también dentro de la respuesta. Entonces, normalmente las interacciones solamente se evalúan las interacciones simples y las dobles. Cuando hablo de interacciones simples, se evaluar el factor solito, cómo afecta la respuesta, y evaluar las interacciones dobles. ¿Cómo se haría eso? O una manera así rápida para ver cómo se hace ese efecto. Vamos a ahorrar aquí. Aquí lo que tengo es construida la matriz, ¿cierto? En este diagrama. Eso es lo que más o menos nosotros, por ejemplo, podríamos representar en una tabla Excel o en cualquier software estadístico. Vendrían a ser los 3 factores y aquí me faltaría la respuesta. La respuesta que pueda medir aquí, ¿cuál puede ser? Voy a medir la velocidad. Esto es una mu. Parece una m, pero es una mu. Por ejemplo, la velocidad máxima de crecimiento.
y entonces yo ya cojo un tubito de ensayo, inoculo el microorganismo. El primer tubo pues tiene unas condiciones de un pH 5 con una actividad agua de 0,95 y lo incubo a 10 grados. Y mido mido la velocidad de crecimiento de ese microorganismo en ese tubito y saco la velocidad. Vamos a colocar aquí unos números aleatorios también, 0,01. La temperatura de 10 con una pH 5 y la de 0,92. Pongamos que esto ahora me dé 0,12. El tercer tratamiento, 0,16. El cuarto vamos a ponerlo 0,18. Lo estoy colocando intención. Bueno, aquí empezaba a utilizar un criterio que les decía la otra vez, que subconscientemente a veces uno empieza a utilizar o a generar datos teóricos utilizando una secuencia lógica. Aquí estoy aumentando la velocidad de crecimiento. A medida que va aumentando, van cambiando estos factores. Voy a variar un poco para no seguir casi que esa secuencia. Entonces vamos a pensar que aquí no me creció casi, sino me dio 0,05, 0,12 también, 0,16 y por aquí voy a obtener un valor de 0,14. Esas pueden ser las velocidades. Entonces, cuando yo les digo que el análisis estadístico que utilizo, la técnica de análisis de varianza, me permite evaluar los efectos individuales, que sean los efectos principales, las interacciones dobles. ¿Qué es lo que hace el análisis de varianza? Pues básicamente lo que va a comparar es, si vamos a hablar del efecto principal, miremos solo la temperatura, es decir, como si pudiésemos descartar las interacciones de los otros dos factores del pH y la actividad agua, y solamente miraríamos el efecto de la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hace el software en este caso? O el análisis de varianza, perdón. Mira cómo la temperatura de 10 grados afecta la respuesta. Entonces, solamente considera el efecto de 10 grados y mira aquí la variabilidad que observa en esta respuesta. Y luego compara a 40 grados y mira la variabilidad que hay aquí. Y de esa manera el software es capaz de detectar cuál es el efecto solito que tiene la temperatura, si en términos generales, cuando la temperatura aumenta, si la velocidad de crecimiento aumenta o no. ¿Sí? Es como una forma que hace el software. Lo mismo puede hacer vamos a borrar así, la temperatura. Lo mismo podría hacer con el pH. Entonces, para hablar del efecto del pH, ya el software no, aquí vamos a utilizar ahora un color, bueno, sigamos utilizando el amarillo, pero entonces el amarillo sería para hablar el efecto del pH de 5, que es lo que haría el software, pues solamente miraría esta pH 5 que acabo de encerrar aquí, y estas dos respuestas que corresponden al pH 5. Y luego en la parte inferior también el pH 5 y las dos respuestas de 5. Entonces él mira la variabilidad, saca las medias, qué tan variable hay, y puede determinar aquí, sin generar la 5, cuál es la temperatura. Y lo mismo haría entonces, perdón, cuál es la velocidad de crecimiento. Y lo mismo lo haría con el pH 7, por eso lo colocaron en azul. Entonces, para hablar del efecto del pH solito de 7, él solamente considera estos datos o los agrupa de esa forma. Y en términos generales, pues, ¿qué es lo que puedo observar aquí? Por ejemplo, un pH 5 tengo una velocidad de 0,010, 0,012, 0,05, 0,012. Y al pH 7, la velocidad de 0.0016, 0,018, 0,016, 0,014. Si yo saco medias, voy a encontrar en general que la velocidad de crecimiento a pH 7 es más alta que la que tengo a pH 5. Eso no estaba, estos datos me los sacó a inventar, pero salieron de esa forma agrupados. O sea que coincidió en este caso para hacer ese análisis posible. Entonces, lo que el software aquí podría encontrar, o el análisis de varianza, perdón, el método estadístico, o la técnica estadística, más que el método, es la técnica estadística de análisis de varianza, ya podría identificar que en la medida que el pH aumenta, la velocidad de crecimiento aumenta, porque puede mirar las medias, ¿sí? Y entonces dice, bueno, la media 7 es más alta que la media 5. Y al mismo tiempo me mira la variabilidad que hay en el grupo, pero eso yo se los voy a explicar en la siguiente clase. Aspiro a mirar ya lo que es el análisis de varianza, explicarle unas cosas de estas de análisis de varianzas. Entonces el software ya es capaz de identificarme aquí y decirme, bueno, el pH tiene este tipo de efecto. A medida que el pH aumenta, la velocidad de crecimiento aumenta. ¿Sí? Y lo mismo haría entonces con la actividad agua. Con la actividad agua también
es capaz de hacer esos, o separa los grupos. Vamos a quitar todo este poco de líneas verdes y rojas que hay por ahí. Y para hablar del pH, entonces, como también tenemos dos niveles, un pH lo vamos a dejar en amarillo, perdón, la Tiagua que vendría a ser la de 0,95, y entonces se le evalúa estas respuestas. Coge estos datos, saca su media, saca su variabilidad y los compara frente a los otros datos que no encerré, que serían los que corresponderían a la velocidad de crecimiento a una actividad de 0,90. ¿Sí? Esa es la forma como en este caso el software o la técnica que estamos utilizando aquí de análisis de varianza empieza a identificar cuál es el efecto individual de cada uno de esos factores. Entonces, en cuenta aquí solamente lo que hice fue separar primero la temperatura de 10 y comparar las velocidades, y la temperatura de 40 y comparar sus velocidades. Lo mismo se puede hacer con el pH, separar las respuestas del pH 5 y separar las respuestas a pH 7. Y para la actividad agua es igual, separar las respuestas a actividad agua es 0,95 y la actividad agua es 0,90. De esa forma podemos tener la respuesta de los factores individuales, es decir, los efectos principales. Y luego también podemos evaluar las respuestas a las interacciones dobles. Es decir, que ya el software también empezaría a comparar cómo vendría a ser la interacción de la temperatura con el pH. Entonces identifica la temperatura de 10 grados y pH 5, solita. Es decir, arma un primer grupo que vendría a ser, vamos a encerrarlo en amarillo. Un primer grupito que vendría a ser este. $10 grados y un pH 5. Un segundo grupo que sería el de 10 grados y pH 7. Un tercer grupo de 40 grados y pH 5. Y un cuarto grupo de 40 grados y pH 7. Aquí no me interesa la actividad agua. Entonces, en el caso de la interacción de la temperatura y el pH de 47, solamente analiza estos dos datos. Para la temperatura de 45, analiza estos dos. Para la de 17, estos dos los coge, los promedia y saca la media y con eso hace la comparación frente a los otros grupos. Y finalmente tendríamos aquí este comportamiento. Entonces podríamos sacar una media. La primera da 0,11, la segunda 0,17, la tercera sí cayó bastante, 0,07 más o menos, 0,8 por ahí, y la cuarta sería de 0,15. Y él compara esas medias, y entonces ya podíamos encontrar cuál es el efecto que hay entre la interacción de temperatura y pH. Y lo mismo haríamos también cuando quiera hablar el efecto de la temperatura con la actividad agua, es crear esos grupitos y obviamos el efecto del pH. Es más o menos como interactúa el software, ¿sí? Pero ya cuando lo que digo es que, bueno, ese es más o menos el tipo de diseños factoriales de 2K. En este caso, pues recordemos que el diseño que estoy utilizando es un diseño de 2 a la 3. El diseño más sencillo o más simple que yo puedo utilizar en estos tipos de diseños de 2K es el de 2 a la 2. ¿Qué me representa ese tipo de diseño? Que yo tengo dos factores con dos niveles. ¿Sí? Es el diseño más sencillo que hay. Después de ahí para adelante ya podemos empezar a encontrar diseños ya un poco más complejos de 2 a la 3. Entonces en este diseño de 2 a la 3 pues ya tenemos el efecto de tres factores con dos niveles, los diseños de 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6. Tampoco se suele recomendar utilizar muchos factores porque en la medida que nosotros vamos aumentando el número de factores, vamos generando mayor cantidad de tratamientos y se puede empezar a perder el efecto, o el efecto más que el efecto, se puede empezar a perder la asociación entre la variabilidad en la respuesta observada y los tratamientos que se están aplicando. En este caso, ejemplo, al frente de cada uno de estos diseños voy a colocar cuántos serían el número de tratamientos que se obtendrían con cada uno de estos tipos de diseños, hasta 2 a la 7, vamos a colocar ahí. El que yo les expliqué ahorita fue el de 2 a la 3, y 2 a la 3 veíamos que podíamos obtener 8 tratamientos posibles. ¿Sí?
A ver si aquí se alcanza a escribir tratamientos. Bueno, ahí dice tratamientos. En el diseño de 2 a la 2, ¿cuántos tratamientos tendríamos? Será un diseño de 2 por 2. 4 tratamientos. De 2 a la 3, 8 tratamientos. El de 2 a la 4 serían 16 tratamientos. 32 tratamientos. 64 tratamientos. 128 tratamientos. Bueno, inclusive puedo poner el de 10 a la 8. El de 2 a la 8, perdón, el de 2 a la 8 serían 256 tratamientos posibles. Es decir, en este último diseño de 2 a la 8 serían 256 combinaciones posibles. Entonces son diseños que son muy complejos, tienen muchos factores, muchas interacciones, y finalmente cuando uno está hablando la respuesta, pues puede generar caos y confusión en esa respuesta porque es más complejo asociar si realmente la variabilidad que estoy observando se debe a 1, a 2, a 3 o a los 8 factores que estamos evaluando allá y a las interacciones entre esos factores. Entonces, pues uno normalmente no suele recomendar utilizar muchos factores, a veces toca hacerlo. En algunos casos, pues tocará hacerlos, utilizar 4, 5, 6 factores porque todos pueden tener importancia, todos pueden tener efectos. En esos casos, nosotros ya podríamos empezar a recurrir a otras técnicas o a otro tipo de diseños factoriales que serán los fraccionados, que son los que les voy a explicar ahora más adelantico también. Pero por ahora estaríamos hablando de estos diseños factoriales de 2K. Los diseños factoriales de 2K, entonces repito, son diseños en los cuales tenemos dos niveles para cada uno de los factores que estamos estudiando. ¿Sí? También es importante entonces hablar de distinguir lo que es factores y efectos. Cuando hablamos de el número de tratamientos y el número de efectos. Los tratamientos son estos, que resultan de la combinación. Recordemos que los tratamientos resultan de la combinación de factor por nivel o factores por niveles. Por eso es que la notación de este diseño de 2 a la 2 es esta. Estamos hablando de un primer factor con 2 niveles y un segundo factor con 2 niveles. Entonces, esta combinación del factor con los niveles me da el número de tratamientos. ¿Sí? 2 a la 2, por eso tenemos 4. El diseño 2 a la 3, que fue el que les expliqué ahorita, pues tendríamos 3 tratamientos con 2 niveles. Sus combinaciones nos dan 8. El de 2 a la 4, pues también es volver a agregar el por 2 y por 2, volver a multiplicar el número de tratamientos por cada uno de sus niveles. Y de esa forma voy obteniendo los tratamientos. Diferente ya es cuando empezamos a hablar de efectos. Los efectos es eso que yo les estaba tratando de explicar en esta matriz. Por ejemplo, cuando encontramos aquí lo que es el efecto de la temperatura y el pH. Tendríamos una temperatura de 10,5, una temperatura de 10,7, la temperatura de 40,5 y la temperatura de 40,7 solito. Pero aquí yo no estoy hablando completo el diseño. Entonces, cuando yo evalúo el tratamiento completo, analizo de manera individual las interacciones de cada uno de los tratamientos. Vamos a cambiarnos por aquí, vamos a recurrir a otro color. Es que hay tantos los 5 colores posibles que me da este pizarrón. Voy a volver a utilizar el negro. Lo siento mucho y si se confunde. Entonces, cuando yo estoy hablando de tratamientos, lo que hacemos es analizar, por ejemplo, el efecto de esto que está aquí. Encerré en negro ahora. 10, temperatura pH 5 y actiagua 0,95. Por eso es que lo llamamos como el tratamiento 1 que estaba en color rojo. Compararía el efecto o la respuesta observada en la velocidad de crecimiento para esa combinación frente al tratamiento 2 que podría ser de 10, 5 y 0,90. Lo comparo frente al efecto del tercer tratamiento 10, 7 y 0,90. Perdón, 10, sí, 10, 7 y 0,95, 10, 7 y 0,90 y así sucesivamente.
Pues que tenemos 8 tratamientos diferentes. Cuando yo ya voy a empezar a hablar de las interacciones, voy a quitar esto de aquí, perdón, de los efectos, o sea, es tener claro lo que son tratamientos y efectos. Los tratamientos, vuelvo y repito, la combinación de el número de factores por el número de niveles. Mientras que los efectos ya salen de estadísticamente no, aquí en diseño nosotros los efectos los hablamos como K-1 o el número de tratamientos -1, más que K-1 sería el número de tratamientos -1. Entonces voy a quitar aquí, esto está claro hasta aquí, ¿cierto? Lo que estoy borrando ahorita, de por qué salen 4 tratamientos, por qué salen 8 tratamientos, por qué salen 16 tratamientos. ¿Sí? Sí, señor. Vale, porque eso es el número de tratamientos. Ahora el número de efectos. Voy a escribir por aquí por este lado, efectos. ¿Cómo saco los efectos? Pues los efectos van a ser igual al número de tratamientos. En este caso, pues tratamiento lo voy a denominar como T menos 1. Y ahorita les explico, hago un ejemplo tan sencillo de estos efectos para evaluarlos. Entonces, en un diseño experimental factorial de 2 a la 2, vamos a encontrar 4 tratamientos, pero 3 efectos. ¿Sí? Porque tendríamos 4 menos 1. 4 tratamientos menos 1 me da 3, que sería el número de efectos. En el diseño factorial 2 a la 3, vamos a encontrar 7 efectos. 8 menos 1. En el de 2 a la 4 tendríamos 15 efectos, ¿sí? Que sería el de dice menos 1, y así sucesivamente. 31, 63, 127 y 255 efectos. ¿De dónde salen los efectos? Voy a volver a retomar el diseño más sencillo, el de 2 a la 2. Y vamos a suponer que voy a trabajar 2 factores. En este caso vendría a ser la temperatura y el pH. Cada uno está definido con 2 niveles. ¿Sí? La temperatura con el nivel, vamos a botar este pH aquí, vamos a hacerlo, no, sí, podemos utilizar la misma matriz que está ahí, pH, y aquí vamos a definir los niveles, el nivel bajo, y el nivel alto, y el nivel bajo, y el nivel alto. Yo no voy a utilizar aquí ahorita los valores si es de 10 o 40, o si estamos hablando de 5 y 7 para el pH, sino la notación que manejamos. ¿Cuántos tratamientos posibles pueden ocurrir aquí? Entonces ya decíamos que los tratamientos resultan de la combinación de estos factores por el número de niveles. ¿Sí? Y entonces aquí vamos a tener 4 tratamientos. Vendrían a ser la temperatura al nivel más bajo, -1, con el pH más bajo, -1. Es decir, aquí estamos evaluando esta combinación. Tenemos un segundo tratamiento que vendría a ser la temperatura al nivel más alto y el pH con el nivel más alto. Un tercer tratamiento que podríamos cruzarlos aquí ya, que vendría a ser la temperatura con el nivel más bajo y el pH con el nivel más alto. Y finalmente el cuarto tratamiento, que sería el de pH con el nivel más bajo y la temperatura con el nivel más alto. Es más o menos la misma explicación que les di ahorita del 2x2 y por qué salen 4 tratamientos. Y es el mismo esquema que utilicé hace ratico de este que parecía aquí un nido. ¿Sí? Bueno, aquí hablábamos entonces de que para mí este podría ser la temperatura y para este caso podríamos definir el pH. Temperatura con el nivel más bajo, temperatura con el nivel alto, que sería 1. pH con el nivel más bajo, pH con el nivel alto, pH con el nivel bajo y temperatura con el nivel alto. Esa es la misma representación que está arriba en el cuadrito. Esta es una de
pues digamos así que esta es la forma como salen los tratamientos. Ahora, ¿qué son los efectos? Básicamente, cuando hablamos de los efectos, lo que estamos hablando es cómo la temperatura afecta solita la respuesta, cómo el pH afecta solita la respuesta y cómo la combinación de esos dos afecta la respuesta. Entonces, ¿cuántos efectos voy a tener aquí? El efecto de la temperatura sola, el efecto del pH solito y el efecto de T por el pH. ¿Sí? Pues que hablamos que hay solo 3 efectos, 4 tratamientos y 3 efectos. Los tratamientos, no vuelvo a repetir, la combinación aquí ya sí tenemos en cuenta y consideramos cuántos factores y cuáles son los niveles de esos factores. Mientras que los efectos solamente vendrían a ser la combinación de los factores, los efectos simples o principales y las combinaciones que vendrían a ser los efectos secundarios o lo que nosotros llamamos interacciones entre factores, temperatura, pH y la combinación de la temperatura y el pH. ¿Sí? Esa es la diferenciación entonces entre lo que es tratamientos y efectos. Para explicarlo nuevamente vamos a recurrir ahora al diseño de 2 a la 3, que es el otro. Este yo le expliqué fue el de 2 a la 2. Para volver a aclarar un poquito esto. Ahora vamos a pensar otra en el diseño de 2 a la 3, que fue el que ya hicimos, que tendríamos 3 tratamientos, perdón, 3 factores, ¿verdad? Temperatura, pH y A sub W. Que hay un problema con uno de sus compañeros todavía. El volumen. Bueno, entonces teníamos los tres factores. Pero hemos dicho que cada factor se encuentra con 2 niveles. Un nivel bajo y un nivel alto. Menos 1 y 1, menos 1 y 1, menos 1 y 1. ¿Cuántos tratamientos vamos a tener aquí? 8. 8, ¿cierto? Que son 8 porque ya la combinación de lo que vamos a explicar ahorita, tanto el número de factores por el número de niveles. Tenemos el factor 1 que sería la temperatura con 2 niveles, por el pH que sería el segundo tratamiento con 2 niveles, por la actividad agua también que sería con 2 niveles. Y esa combinación me da 8 tratamientos posibles. ¿Cuántos efectos hay aquí? Ahora, decíamos que los efectos se calculan restándole 1 al número total de tratamientos. Si aquí tengo 8 tratamientos, los efectos van a ser 7. ¿Cuáles son esos efectos? Entonces vamos a hablar aquí los efectos. Ahí dice efectos. Los principales vendría a ser el efecto de la temperatura, pH, solito, y la actividad de agua. ¿Sí? Ese vendría a ser uno de los, estos son los que nosotros llamamos los efectos principales. Y luego tenemos los efectos de interacción. ¿Cuáles son esos efectos de interacción? La combinación de la temperatura con el pH. La temperatura con la actividad de agua. Y me falta hablar el pH combinado con la actividad de agua. ¿Sí? Estos son los efectos secundarios. En este caso son los que nosotros llamamos como interacciones dobles. Los efectos principales, efectos secundarios o interacciones dobles. Aquí no puede salir más combinaciones de dobles porque no puedo combinar algo más. Ya la temperatura con el pH, la temperatura con la sub W y el pH con la sub W. Y me faltaría otro efecto que ya es el efecto de los 3 factores combinados. Es decir, como la temperatura cuando la combino con el pH y la actividad agua, que es la interacción triple. Entonces, pero es que aquí podemos tener solamente 7 efectos posibles.
de los 8 tratamientos, tenemos 7 efectos posibles. 3 efectos principales, 3 efectos dobles y un efecto triple. Si vamos a evaluar cómo estos efectos, digamos que cómo afectan la respuesta, en términos estadísticos, nosotros No, solamente... el orden es innecesario, ¿cierto? ¿Cómo? El orden es innecesario. No, o sea, yo puedo hablar pH actividad agua, pH temperatura, eso no importa cómo los ordene aquí, para el caso de los efectos, ¿no? Lo que me interesa es identificarlos completos, ¿sí? O en el caso del triple, no importa si pongo primero la temperatura, la actividad agua o el pH, no, eso no importa. ¿Sí? De todos modos, como estamos hablando, es de problemas también aleatorios. Entonces no vamos a considerar también cómo los ordenamos o cómo los ejecutamos. Yo aquí ordené temperatura, pH, sub W, pero yo puedo trabajar primero ordenar pH, luego la actividad de agua, finalmente la temperatura. No importa, porque en este caso los efectos todos los consideramos como efectos principales. Todos tienen efectos sobre la respuesta. ¿Sí? Diferente ya cuando utilizamos criterios de bloqueos, que ahí sí me interesa identificar cuál es el efecto principal y cuáles son los bloques, que serán los secundarios. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos Ok, profe. claros, vale, los tratamientos, que son 8, y los efectos, porque son 7. Porque es que no hay una combinación más. Aquí no hay más combinaciones posibles entre factores. Les decía entonces que en estadística normalmente nosotros cuando hacemos estos análisis estadísticos para hablar cómo los efectos tienen o afectan la respuesta, solamente consideraríamos los efectos principales y los efectos dobles. El efecto triple no se considera, lo omitimos. ¿Sí? O son efectos que podemos ignorar. ¿Por qué los podemos ignorar? Porque o sea, si yo aquí los incluyo, puedo empezar a introducir caos o desorden en ese sistema que estoy hablando aquí. Entonces empiezo a aumentarle, bueno, cuando hablamos de caos es cómo relacionamos entonces finalmente si la temperatura, el pH y la actividad de agua en conjunto tienen efectos sobre las respuestas. Y en este caso tendríamos que empezar a incrementar el experimento, volver a ejecutar más repeticiones, probar más niveles para empezar a evaluar la interacción triple. Normalmente uno suele solamente trabajar con interacciones principales y dobles. En el caso cuando tenemos 4 factores, y también vamos con 4 factores, es decir, el diseño de 2 a la 4, eran 16 tratamientos. De esos 16 tratamientos son 15 efectos. De esos 15 efectos hay unos efectos que nosotros empezamos o podemos empezar a ignorar, que sería el efecto de los 4 factores o el efecto triple, y solamente nos quedamos con los principales y los efectos dobles. Eso es pues ya son unas reglas que están establecidas también en diseño experimental y en análisis de experimentos sobre qué efectos se pueden considerar y cuáles no. Ahora ya lo que habría que entrar a revisar es cuáles de esos efectos que son los que vamos a descartar, pero eso ocurre cuando tenemos un número muy grande de factores. Cuando tenemos un número pequeño de factores como este de 2 a la 2, 2 a la 3, realmente casi que consideramos todos los efectos. Vamos a ver si construyo aquí uno de 2 a la 4. Perdón que me fue de más un puntico ahí. El de 2 a la 4. El de 2 a la 4 ya les había dicho que tendríamos en total 16 tratamientos. ¿Sí? Pues por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Estaremos hablando de 4 factores con 2 niveles cada uno. El número de efectos, esto sería el número de tratamientos. El número de efectos que tendríamos serían 15. En este caso, cada uno de los factores voy a colocarle otra denominación y vamos a llamar los factores A, los factores B, el factor C y el factor D. Ya los rangos que adoptan de -1 y 1 no los voy a considerar aquí porque yo creo que eso ya está claro. Yo volví a salir de la reunión. Es decir, los tratamientos están claros cómo salen, ¿no? Vamos a hablar los efectos para este tipo de diseño experimental donde tenemos 4 factores con 2 niveles.
Entonces, cuando yo miro el efecto solito del factor A, el efecto de B, el efecto de C solo y el efecto de D, estaríamos hablando de los efectos principales. Me faltan ahora los efectos dobles. ¿Qué combinaciones podríamos tener aquí posibles como dobles? A con B, ¿sí? A con C, A con D. Ya estarán con ustedes. ¿Cuál me hace falta? Me hace falta B con C, B con D y C con D. ¿Cuál diría? D, A, B, ya, perdón, D, A, ya está. Sería por aquí A, D. El D con B también ya está, que es el DB. Ahí está. Estos serían los efectos secundarios. O las interacciones, más que secundarias, vamos a llamarlos dobles. Efectos principales. Llamémoslo, estos serían los efectos dobles. Me faltan los efectos triples también. ¿Cuántas combinaciones vamos a tener triples? ABC. Voy a tener ABD. Voy a tener BCD. Voy a tener A ver, ABC ya, ACD, ya tendríamos el No efecto de sería así. BCD. ADC, profe. ¿AB qué? ADC. ADC, muestra a ver, ADC, faltaría ADC, ¿sí? ADB, ya está, ADB ya. Lo que están esos. Bueno, ahí deben estar los. Entonces ya tenemos 4 efectos principales, 6 efectos dobles, 4 efectos triples. Sí, ahí están los efectos. Y me faltaría finalmente el efecto de ABCD. Entonces tenemos los triples. Ups. Triples. Y tendríamos el efecto ya cuádruple o la interacción de todos los factores. De estas combinaciones que tenemos aquí de efectos, les decía que yo empiezo a ignorar algunos, a los que me empiezan a generar caos. ¿Cuáles puedo ignorar? Puedo ignorar estos efectos, el efecto de todos los factores. Y puedo ignorar el efecto también triple. Entonces, ¿cuáles serán los efectos que solamente analizaríamos? Podríamos analizar esos efectos, los principales y los efectos dobles. Normalmente ya lo que son efectos triples, efectos cuádruples, efectos quíntuples o más, los podemos empezar a ignorar. Porque estos van introduciendo nuevamente desorden, van introduciendo caos en todo el sistema, las respuestas que después no puedo realmente asociar si la variabilidad que estoy observando en la respuesta se debe a el factor A, B, al C, al D o al E, el número de factores que tengamos y a sus interacciones. Entonces, normalmente cuando llegamos hasta interacciones dobles es mucho más sencillo de evaluar esos efectos. ¿Por qué? Voy a hacer un esquema aquí un poco sencillito, un diagrama, en el cual yo voy a colocar 2 factores, un factor A, que lo voy a colocar en negro, y voy a colocar un factor B, que en este caso podría ser verde. Y esa sería la respuesta que estaría encontrando cuando el nivel es bajo, menos 1, y la respuesta que encontraría cuando el nivel es alto, 1. Entonces, en ese esquema, ¿qué yo puedo decir? Cuando el factor A, ¿cuál sería el efecto que yo de ellos de manera individual? Y cuando A cambia, y aquí en el eje Y, aquí vamos a encontrar la respuesta. Cuando el nivel o el factor A cambia del nivel bajo hacia el nivel alto, la respuesta aumenta. Porque la gráfica en este caso tiene una pendiente positiva y la pendiente va aumentando.
en la medida que el factor se va moviendo desde el nivel bajo hasta el nivel alto, ¿sí? Profe, o sea que se podría decir que los dos factores son directamente proporcionales. Sí, directamente proporcional, sí, porque la medida que los dos aumentan, la respuesta aumenta, efectivamente. ¿Sí? Esa es una posibilidad que puede ocurrir allí. Podría ocurrirnos el caso contrario, ¿no? O sea, en este caso estaría claro que esos dos factores tienen un efecto directo, es proporcional, son efectos, en este caso, es decir, no hay una interacción entre esos dos efectos porque los dos crecen de la misma forma o los dos aumentan de la misma forma. Pero podría darse alguna otra situación, vamos a eliminar el B aquí, y que la respuesta de B sea esta, el factor B, cuando sea el nivel más bajo y el nivel más alto. Entonces, si yo lo analizo de manera individual, el factor A sigue teniendo un efecto directo en la respuesta. Cuando aumenta, la respuesta aumenta. Pero cuando tomo el factor B, ¿qué es lo que observaría? El caso contrario. O sea, en este caso el efecto de B es inverso. Cuando B disminuye, perdón, cuando B aumenta, es decir, pasa de -1 a 1, la respuesta está disminuyendo. O sea, con el factor de B, eso es lo que estamos encontrando. Cuando B pasa del nivel más bajo al nivel más alto, la respuesta disminuye, entonces será un efecto inverso. ¿Sí? ¿Y qué más puede ocurrir a veces? Este sería también un caso que podríamos encontrar, es decir, yo puedo encontrar que los dos factores tienen el mismo efecto, es decir, que los dos, en la medida que cuando los dos crecen, la respuesta crece, o cuando los dos disminuyen, la respuesta disminuye. Pero también puede darse el caso contrario, es decir, que uno aumenta la respuesta y el otro disminuye la respuesta. Cuando aumentan el factor, cuando el factor A pasa de -1 a 1, la respuesta aumenta, pero cuando el factor B pasa de -1 a 1, la respuesta disminuye, o viceversa. Porque también puede ser que el factor A, cuando pasa de -1 a 1, la respuesta disminuye, y el factor B, cuando pasa de -1 a 1, la respuesta aumenta. En estos casos, pues serían efectos inversos o efectos contrarios. Pero también puede ocurrir interacciones entre esos efectos. Es decir, que yo podría encontrar en algún caso que cuando el factor A aumenta, el factor B puede aumentar también la respuesta, pero cuando el factor A disminuye, el factor B puede disminuir la respuesta. Bueno, es una cosa ahí, una interacción un poco más loca que tendría que entrarles a explicar con un gráfico más detallado lo que son las interacciones de efectos. Estos efectos de interacciones, bueno, lo podríamos revisar, yo creo que en la siguiente clase cuando hablemos, no, en la siguiente no, porque en la siguiente vamos a hablar de análisis de varianza simple. Aquí entraría a hablar un poco también después hablaríamos de un análisis de varianza múltiple, que sean las siguientes clases. Pero más o menos también la idea que podemos encontrar es que cuando yo hago este análisis de varianza puedo encontrarme este tipo de situaciones, que los factores pueden tener también efectos y que esos efectos pueden ser de tipos principales o efectos de tipos secundarios. Interacciones de A con B o sobre la respuesta y que esos son directos, inversos o pueden ser efectos que un factor potencialice el efecto de otro factor, puede ocurrir. ¿Sí? Eso es el caso de este tipo de diseños factoriales 2K. Este mismo criterio que les acabo de explicar aquí aplica para los diseños factoriales 3K. ¿Sí? Aquí ya vimos lo que eran los diseños factoriales 2K de manera genérica. Entonces acordemos, los diseños factoriales 2K son aquellos diseños en los cuales tenemos múltiples factores con dos niveles. ¿Cuándo los utilizo? Cuando sospechamos que la respuesta o la variabilidad es lineal al factor que estamos evaluando o a los factores que estamos evaluando. Es decir, que esta era la famosa gráfica que yo les había planteado la otra vez. Cuando yo observo que la respuesta es de este tipo, entonces solamente me faltaría comprobar el nivel aquí, que sería el nivel bajo,
y el nivel alto. O sea, no me interesa probar ningún otro factor intermedio. Pero cuando yo sospecho que la respuesta puede presentar alguna curvatura, es decir, puede ser de este tipo, la respuesta puede ser de este tipo, entonces sí hay necesidad de incorporar un tercer nivel, que sería el intermedio. ¿Sí? Y entonces ahí es cuando empezamos a hablar de los diseños factoriales 3K. Porque estos diseños factoriales de 3K, acordémonos que la base me representa siempre el número de niveles. Y la K me va a estar representando el número de factores. Lo mismo ocurre con el tipo de diseño de 2K. El 2K pues tendríamos dos niveles con dos o más factores. Para el diseño factorial 3K pues es lo mismo, tres niveles con dos o más factores. ¿Sí? Estos son los diseños factoriales. Bueno, el diseño factorial 3K, pues no sé si lo explico también así o con el 2K fue suficiente para entender ese tipo de diseños. Hay una forma también de representar gráficamente los factoriales, los diseños factoriales. El diseño factorial 2K, el más sencillo, los diseños factoriales 2K, ya hemos dicho que es el de 2 a la 2. Porque yo solamente tengo dos factores con dos niveles. El factor A con el nivel bajo y el nivel alto, y el factor B con el nivel bajo y el nivel alto. Este diseño 2K lo puedo representar gráficamente en un cubito, en un cuadrado. Donde aquí abajo coloco el factor A en el eje horizontal y en el eje vertical tengo el factor B. Y entonces aquí en el puntico de abajo me representa el nivel más bajo, tanto para A como para B. ¿Sí? Y el factor A va creciendo en esta dirección, en la dirección horizontal. Entonces para el factor A, el nivel más bajo se encuentra en la parte izquierda del cuadrado. Y el factor más alto lo encontramos en la parte derecha del cuadrado. ¿Sí? El factor B, ¿cómo crece? Pues el factor B va creciendo en orden vertical. En este caso, pues va a crecer de abajo hacia arriba. Porque en este vórtice que está aquí abajo, que me representa el nivel -1 para A, también me representa el nivel -1 para B. Y por lo tanto, el nivel alto para B estaría aquí en la parte superior izquierda del cuadrado. Sí, esa es la forma como crecen esos factores. ¿Cuál sería la interacción? Bueno, aquí también vamos a encontrar otro puntico en la parte superior, un vórtice aquí arriba, que me representaría el valor de B en el punto más alto. Eso es cuando yo estoy analizando el efecto individual, es decir, individualmente yo tomaría solamente las flechitas, la flecha verde, y miraría cómo aumenta el factor A, que de -1 a 1, y la flechita en rojo, cómo aumentaría el factor B de -1 a 1. Pero también puedo evaluar la interacción que hay entre esos factores. Entonces voy a tomar aquí unos punticos y voy a señalarlos aquí en estos 4 punticos, que serán las posibles combinaciones que tendríamos para este diseño de 2 a la 2, es decir, el número total de tratamientos posibles. En el vórtice inferior izquierdo vamos a encontrar una combinación, voy a colocarla en color azul, que yo la voy a denominar -1, -1. ¿Eso qué me indica ahí? Que tengo el factor A en el nivel más bajo y el factor B en el nivel más bajo. ¿Sí? Suponiendo que A es la temperatura y B es el pH, pues la temperatura para el caso que hemos venido manejando como ejemplo sería 10 grados y para el pH vendría a ser de 5. ¿Sí? Que son los niveles más bajos que nosotros definimos. Ahora en el puntico inferior derecho, ¿qué voy a encontrar allá? Cuando estoy haciendo esta anotación entre paréntesis, el primer factor que escribo siempre es el A. Aquí sí es el orden, porque yo lo que me ha preguntado la vez pasada, que si no importa el orden. Bueno, aquí en esta anotación gráfica sí me importa el orden y el primer número siempre me va a corresponder al factor A.
y el segundo número me va a representar el factor B, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, en el vórtice inferior derecho, lo que vamos a encontrar es el factor A con el nivel más alto, ¿sí? Y vamos a encontrar el factor B con el nivel más bajo, porque todavía estoy ubicado en esta parte, para el factor B, estoy ubicado en esta fracción, que corresponde al valor más bajo de B. Entonces, pues que este puntico que está aquí me representa 1, porque ya me ubiqué en esa parte para A, que es el nivel más alto para A, pero el nivel B sigue estando en el nivel más bajo, ¿sí? El punto superior o el vórtice superior derecho, ¿ahí qué me va a representar a mí? El tratamiento cuando combino el factor A con el nivel más alto, porque ya estoy en el lado más alto para el factor A, pero también estoy en el nivel más alto para el factor de B, porque ahora ya estoy ubicado aquí, para B. Y me falta solamente el vórtice superior izquierdo. En ese vórtice superior izquierdo, ahora tengo el factor A en el nivel más bajo, y por lo tanto, bueno, aquí sí me toca meterlo entre el cuadrado, no quería hacerlo así, pero corresponde al vórtice menos 1, que me indica el valor, el factor A a nivel más bajo, pero 1 porque es el nivel más alto de B. Esa es la representación gráfica que yo puedo hacer también para ese tipo de diseño factorial de 2K. ¿Sí? Entonces tenemos una representación o una matriz, que la matriz es la representación que yo puedo hacer dentro de un cuadro de los que vimos cuando hablábamos de los diseños completos, aleatorios, o puedo crear la matriz como les expliqué también, así como cuando la combinación de ese más o menos que yo represento esquemáticamente algo así. Es otra forma de representar también los diseños factoriales. Una forma de representarlos con la notación que ya hemos venido utilizando, de 2 a la K. Y otra forma de representarlos también es gráficamente. Hay 3 formas de representar ese tipo de diseños, ¿sí? Gráficamente, diseño una notación científica, que sería el 2K, y esta otra vendría a ser como un diseño de nidos o anidado, una cosa así, que será la que está a la izquierda. O sea, habría formas de representar este tipo de diseños. También podemos encontrar los diseños o hacer otra representación, pero ahora voy a trabajar con el diseño 2 a la 3 y hacer la representación gráfica del diseño 2 a la 3. Pues tenemos el mismo cuadrito, donde tengo el factor A. Bueno, aquí está A, B y C, que sean los 3 factores. Aquí tengo el factor B y tendría que incorporar un factor C. Es decir, tengo el eje X, el factor A, en el eje Y el factor B, y tendría que incorporar un eje Z para incorporar el factor C. Y entonces ya la representación es tridimensional. ¿Sí? Y vamos a colocar los mismos criterios. Entonces voy a colocar en diferentes colores la representación de esos dos niveles para cada uno de los factores, para tenerlos ahí un poquito en cuenta. Para el factor A, este es menos 1 y este es 1. Para el factor B, aquí está menos 1 y aquí está 1. Y para el factor C, lo voy a hacer ahora en azul, aquí tendríamos menos 1 y aquí 1. ¿Por qué en ese orden? Porque A va creciendo hacia allá, B va creciendo hacia allá y C va creciendo hacia allá. Bueno, aquí va la pregunta. Este puntico que acabo de encerrar en amarillo, este tratamiento, ¿qué valores adopta? ¿Qué valor de A, qué valor de B y qué valor de C? De A adaptaría el 1, de B el 1 y de C el menos 1. 1, 1 y
¿Menos 1? -1. Sí, señor. Correcto. ¿Cierto? Porque estamos en A es el nivel más alto, corresponde al eje. Aquí arriba yo también puedo proyectar el factor A. Esta flechita hacia allá sería el factor A. ¿Cómo subes aquí? Sería el factor B. ¿Y cómo aumentas a hacer el factor C? Exactamente. Entonces ese puntico me está representando ese tratamiento. Entonces sería la combinación del tratamiento cuando la temperatura, por ejemplo, está en el nivel más alto, 40 grados, el pH está en el nivel más alto, que sería 7, y ahora ya metimos la actividad de agua para el nivel más bajo, 0,95. ¿Sí? Entonces esta es la otra forma de representar esos tratamientos. Aquí nos faltaría calcular también cada uno de esos interceptos, cada puntico. ¿Qué niveles tendría o qué combinación hay ahí? 2 a la 3. Entonces, si nos damos cuenta que hay 8 puntos. Esos 8 punticos me representan el número total de tratamientos, los 8 tratamientos posibles. ¿Sí? Otra cosa, entonces, ya es evaluar el efecto. El efecto sería lo que les explicaba, cómo solamente A actúa solito, cómo B actúa solito, C cómo actúa solito, cómo A con B actúan y A con C actúan. Y a veces lo obvio, ese efecto lo obvio. Aprovechando ese cuadrito, entonces voy a explicarles también, hay algunos tipos de diseños experimentales que tienen una partícula al final donde uno dice con punto al centro, o diseños de punto central. Estos diseños de punto central corresponden, cuando yo estoy haciendo esta interpretación, a un puntico en el cual yo ubicaría el factor B, el factor A y el factor C con el nivel intermedio. Es decir, le puedo agregar aquí y proyectar en esa matriz donde se ubicaría ese puntico. Entonces, más o menos es una cosa que está por ahí. Que me divide el factor B por la mitad. Me quedó mal ubicado por allí. Me divide el factor A por la mitad y me divide el factor C por la mitad. Entonces, este puntico tendría una combinación de 0, 0 y 0. Sí, porque estará ubicando el factor A en un nivel medio, el factor B en un nivel medio y el factor C en un nivel medio. A pesar de que el diseño original era un diseño 2 a la 3, donde yo pruebo cada factor con nivel bajo y alto, yo puedo adicionar un punto central. Sí, el punto central sería definir un valor medio para cada uno de esos factores. Cuando hago este tipo de adición, entonces cuando yo ya estoy hablando de un diseño factorial con punto al centro o un diseño factorial de punto central, porque le agregué un punto adicional o un tratamiento adicional, que es la combinación de todos los factores en el nivel intermedio. Entonces podría ser la temperatura de, bueno, sería entre 10 y 40, hay una fluctuación de 30 grados, pongámosle 25 grados, que será la media, ¿sí? Entre 10 y 40. Entonces va a temperatura 25. El pH que está entre 5 y 7, el medio sería 6. Entonces lo pruebo a pH 6 y la actividad agua entre 0,95 y 0,99, pues vendría a ser una actividad agua de 0,975 más o menos, ¿no? Entonces este puntico central, esa sería la combinación. Ese es otro ejemplo que también a veces surgen también en diseños experimentales, que hay necesidad de adicionar un tratamiento más. O sea, tengo los 8 tratamientos normales del diseño 2 a la 3, pero la adición un tratamiento más, que sería todos los factores con el nivel intermedio. Entonces, este tipo de diseño sería un diseño 2 a la 3 con punto al centro. Ya lo llamaría así. Diseño factorial de 2 a la 3 con punto al centro. ¿Sí? O diseño factorial de 2 a la 3 de punto central. Vamos a aprovechar de una vez el esquema que tenía ahí el dibujito para representar ese tipo de diseños. También podemos hacerlo con este mismo cuadrito, con los diseños factoriales de 3K. Bueno, con diseño factorial de 3K el tratamiento es igual. Lo que les he explicado ahorita es igual. Entonces consiste también en 2 o más factores con 3 niveles. Es decir, que ahora ya tenemos el nivel bajo, el nivel medio y el nivel alto. A lo situaríamos con -1, 0 y 1. Si estamos hablando del diseño más sencillo de 3K, pues es el diseño de 3 a la 2, donde tendríamos esta combinación. Entonces, en este caso, ¿cuántos tratamientos tendríamos? 9 tratamientos. ¿Sí? Porque eso saldría del 3 por 3. Este es un diseño 3 por 3. Entonces, tenemos 9 tratamientos.
Si tenemos 9 tratamientos, bueno, en este caso, los efectos que vamos a evaluar, ¿cuántos efectos tendríamos? Profe, una pregunta. ¿Sí? El que acaba de hacer el anterior, el del punto medio, en el de 2x2 también se puede hacer eso. En el anterior, Sí, es en el el punto anterior, medio. ¿sí? Ajá. En un diseño 2 a la 2 también se puede Sí. hacer. En un diseño 2 a la 2, Sí, señor. sí, o sea, pero cuando lo hago en el diseño 2 a la 2 no tiene la figura tridimensional, sino sería esta, Dimensional. Ah, ok. bidimensional, ¿sí? Que es el que está Sí. ahí esquematizado. ¿Él le salió algo arriba? No, no sé. Este es el diseño de 2 a la 2. El diseño 2 a la 3 sí es el de la figura tridimensional, ya es el mismo cuadro tridimensional, Ajá. ¿sí? Y también puedo hacer esos mismos diseños, los puedo representar el diseño de este de 3 a la 2, que sería el más sencillo. También tenemos en este caso 9 tratamientos posibles, pero ¿cuántas interacciones o cuántos efectos mediríamos? Entonces también tenemos el efecto de A solo, el efecto de solo y el efecto de A por B. Entonces ahí sí los efectos siguen siendo 3, ¿sí? O sea, tanto para el diseño de 2 a la 2 o el diseño de 3 a la 2, tenemos 3 efectos. Cambias el número de tratamientos. ¿Y cómo represento este diseño esquemáticamente? El mismo diseño bidimensional, es decir, en este cuadrito, pero ahora ya ubicamos los 3 niveles, -1, el nivel central 0 y el nivel de 1, para el factor A y tanto para el factor B. 1, 0 y -1. ¿Sí? Y aquí arriba pues ya tendríamos la combinación de, de este factor y estaríamos hablando, aquí también podríamos tener esta combinaciones, es decir, aquí ya nos van a aumentar y aquí están encerraditos los 8, aquí hay 8 tratamientos y me faltaría un tratamiento más que es este. Aquí ya entra a jugar el tratamiento central también. Sí, y ahí están las combinaciones de todos los niveles, el nivel bajo, el nivel intermedio y el nivel alto, tanto para el factor A como el factor B. ¿Sí? Y entonces ya tendríamos esos 9 punticos. Solamente vamos a representar algún puntico de ellos. El punto este central, pues correspondería a esta combinación de 0, 0. El factor A con el nivel 0 y el factor B con el nivel 0. Este puntico que está a la derecha, estoy hablando solamente en este caso del eje eh, horizontal geométrico, es decir, el que está en la mitad del cuadro, pues este puntico vendría a ser igual a 1 para A y 0 para B, ¿no? Porque A está en este nivel. Acabo de colocar en negro. Mientras que B lo estamos situando en este nivel. ¿Sí? Esos son los punticos. Y obviamente, pues en la parte, ahora vamos a mirar la parte derecha, que es la que me hace falta, en el diseño central, pues tendríamos un valor de -1 para A y 0 para B. Y lo mismo podríamos hacer con los otros punticos que nos hace falta, los 3 puntos arriba y los 3 puntos abajo. Pues ahí están las combinaciones de cada uno de los 2 factores con los 3 niveles. Y por eso que les decía que aquí tenemos 9 tratamientos posibles. Es la combinación de cada uno de esos factores con niveles. Y el número sí de efectos siguen siendo los mismos, porque yo solamente puedo hablar del efecto de A solo, el efecto de solo y el efecto de A con B. Entonces, por eso creo que el diseño o el tratamiento que se le da a los factoriales 3K son muy similares a los que tenemos con los factoriales 2K. Bien, esto sería lo que nosotros denominamos como los factoriales 2K y 3K. Hay un tercer grupo de diseños factoriales que son los factoriales mixtos. Los diseños factoriales mixtos surgen cuando yo no tengo el mismo número de niveles
en todos los tratamientos. Por ejemplo, tengo en el mismo número de niveles en los factores, en los tratamientos, la combinación de ellos. Por ejemplo, yo puedo tener un factor A y un factor B. El factor A lo puedo definir con el nivel bajo -1 y un nivel alto 1. Pero el factor B yo lo puedo tener definido con un nivel de -1, un nivel intermedio y un nivel alto. Entonces, ¿qué estoy encontrándome aquí? Que el factor A tiene 2 niveles, mientras que el factor 3 tiene 3 niveles. Entonces, este diseño factorial se representaría simplemente es como un diseño factorial de 2 por 3. ¿Sí? Y tendríamos 6 tratamientos posibles, porque yo puedo combinar A con el nivel bajo con el bajo de B, A con el nivel intermedio de B, ya con el nivel alto de B. Pero también puedo combinar A con el nivel más alto para A y el más bajo para B, alto, B intermedio y alto, B alto. Entonces ahí tenemos 6 tratamientos posibles con este tipo de diseño factorial. Entonces los diseños factoriales mixtos se aplican o se presentan cuando los factores no tienen el mismo número de niveles. Hay un factor que tiene 2 niveles, el otro puede tener 3 niveles, puedo tener un factor con 3 niveles y el otro con 4, ¿sí? O puedo tener 2 factores, porque también podríamos tener incluso diseño factorial mixto de A, B, C. A lo puedo tener con 2 niveles, -1 y 1. B también lo puedo tener con 2 niveles, -1 y 1. Y C lo puedo tener con el nivel de -1, 0 y 1. Entonces este tipo de diseño factorial yo lo podría representar como 2 a la 2 por 3. ¿Por qué 2 a la 2 por 3? Porque yo tengo 2 factores, que sería A y B, que están con 2 niveles. Y tengo un factor adicional, C, que está con 3 niveles. Los niveles los represento con un guioncito aquí abajo. ¿Sí? Esa es otra forma entonces, por eso que estamos hablando que son mixtos, son combinados, en otras palabras. Entonces, este tipo de diseño que acabo de escribir aquí abajo, de A y B con 2 niveles y C con 3 niveles, ¿cuántos tratamientos posibles me va a dar? 12, ¿no? 12, exactamente. ¿Sí? Entonces serían 12 tratamientos posibles. ¿Cuántos efectos? Pues en este caso, 7 efectos porque son 3 factores. Entonces la tabla del número de efectos va a ser constante si son 2, 3, 4, 5, 6 o 7 factores. Ahorita les escribo esa tabla como para tenerla también ahí del número de efectos. Entonces cuando yo tengo 2 factores, Profe, tengo 3, una. ¿sí? Dime. Pero en el caso de la gráfica, ¿cómo quedaría si solamente hay, digamos, en el primer ejemplo de A y B, que hay solo 2 niveles y en el B hay 3 factores? ¿Cómo graficaría uno Ah, eso? lo represento gráficamente. Vale, ok, entonces como es A por B, solamente tenemos 2 factores, pues es una gráfica sencilla, ¿cierto? Un cuadro simple. En el caso de A, decíamos que tenemos un factor bajo, -1, y un factor alto que es 1, ¿cierto? Yo casi fue como lo puse. Y B lo definí con 3 niveles. Pues a B le adicionamos el factor intermedio, que es el factor central, 0. En el caso anterior, es este. En ese tipo de diseño, que es el que me estás preguntando ahorita, decíamos que hay 6 tratamientos posibles. ¿Sí? A con nivel bajo y alto y B con nivel bajo, medio y alto. Entonces vamos para acá. Aquí, ¿cuáles serían los puntos que yo puedo entrar a evaluar? Pues puedo evaluar esta combinación. Puedo entrar a evaluar esta combinación. Esta combinación. Esta combinación y esta combinaciones. Esos son los únicos tratamientos posibles que puedo evaluar ahí. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque es que el B lo estoy situando en el nivel intermedio. Entonces, como si tuve nivel intermedio, yo puedo evaluar esta partecita que coloqué discontinua en la gráfica, en el cuadrado. Los vórtices que tenemos allá, tanto los inferiores como los superiores, corresponden al diseño factorial normal de 2 a la 2.
Pero como aquí ya hay un factor, uno de los factores tiene un tercer nivel, que es el que colocó intermedio, pues ese sería más o menos la representación gráfica. Y ahí vendríamos a tener las combinaciones, es decir, aquí abajo tendríamos -1 y -1 para el factor A y B. En la parte derecha inferior, pues la combinación sigue siendo 1 y -1, es decir, estos vórtices no cambian. Aquí arriba también vendría a ser -1 y 1, y aquí 1 y 1. Lo que nos cambiarían serán los vórtices centrales. Perdón, los intermedios. En la parte derecha, ¿qué tendríamos aquí? Pues el factor A está en el nivel más alto, que es 1, pero el factor B está en el nivel intermedio. Y en la parte izquierda, el factor A está en el nivel más bajo, -1, y B está en el nivel intermedio. Sería la combinación. ¿Sí? Ah, bueno, profesor. Y puede ocurrir entonces el otro caso, que ya la adición del factor intermedio a, bueno, eso ya lo explicamos también, ¿no? O sea, a la adición del factor intermedio. Entonces le puedo adicionar aquí también otro puntico y tendríamos un punto central. Eso también puede darse. Pero al adicionarle ese factor intermedio no quedaría con 3 niveles. Claro, ¿Ah? cambiaría el diseño factorial, ya no sería mixto, sino vendría a ser un diseño de 3 a la 2. ¿Sí? Porque los dos factores estarían con 3 niveles. Ocurriría ese caso. Pero entonces, para hacer la diferenciación de lo que son los diseños factoriales, 2K y 3K, y los diseños factoriales mixtos. Pues los mixtos siempre se nos presentan cuando uno de los factores que estamos hablando tiene más niveles que el otro factor o que los otros factores. O puede ocurrir que yo esté hablando 3 factores y cada factor lo tenga con diferentes niveles. El factor A con 2 niveles, el factor B con 3 niveles y el factor C con 4 niveles. ¿Sí? Ahí pues ya las gráficas se empiezan a hacer un poco más compleja. Bueno, ya entra a jugar un poquitico el razonamiento espacial para poder uno interpretar la ubicación de esos puntos. ¿Sí? Más que el razonamiento cuantitativo, es el razonamiento espacial, la ubicación espacial. Porque yo a esta gráfica que acabo de diseñar aquí le puedo meter un tercer factor, entonces tendríamos el mismo cubito que hicimos ahorita. Ya ese cubito yo le puedo meter el tercer factor con 3 niveles también, bajo, intermedio y alto, o le puedo colocar 2 niveles o 4 niveles. Entonces, si lo ubico 4 niveles, pues cambian los puntos y aumenta el número de tratamientos. Ese es más o menos lo que son de momento los diseños factoriales múltiples o de 2K y 3K y los diseños mixtos.